Muy bien, mis campeones, ¿qué es realmente la vida? ¿Has pensado en ello alguna vez o quizás muchas veces? ¿Qué funciones realizan plantas? ¿Qué funciones realizan plantas, animales vertebrados, invertebrados, microorganismos como las bacterias, los hongos para que se consideren seres vivos? ¿Qué nombre recibe esas funciones? Todos los seres vivos realizan esas funciones. En una célula ocurren todas las reacciones y funciones que realizan los seres vivos. Bien jóvenes, vamos a ver un video para contestar algunas interrogantes planteadas en la diapositiva anterior. Los seres vivos coexistimos entre nosotros a diario. Con una simple caminata que tomemos, nos podemos encontrar con plantas, animales y otras personas. Todos los seres vivos realizamos una serie de acciones que nos permiten mantenernos con vida. ¿Te has preguntado por qué el corazón bombea sangre? ¿Por qué respiramos sin pensarlo? Estas y otras muchas acciones están diseñadas para mantener la vida de los seres vivos. Veamos ahora las principales características de los seres vivos. Organización. Los seres vivos están formados por células, tejidos, órganos, sistemas y finalmente organismos como tú. Adaptación. Los seres vivos se adaptan a las condiciones de su entorno para sobrevivir. Un claro ejemplo es el pelaje de los osos polares, el cual es transparente y le ayuda a absorber la mayor cantidad de calor y sobrevivir a las bajas temperaturas. Irritabilidad. Es la capacidad de detectar y responder a los estímulos del entorno como la luz, la temperatura o situaciones de riesgo. Metabolismo. A través del metabolismo, los seres vivos transforman los alimentos en energía para poder funcionar. Reproducción. Por medio de un proceso reproductivo, los seres vivos aseguran su supervivencia en el mundo. Desarrollo. Es un proceso constante que le permite a los seres vivos desarrollar toda su capacidad. Homeostasis. Es lo que permite a cada ser vivo regular sus condiciones internas. ¿Lo ves? Los seres vivos son fascinantes. Aprendamos juntos a valorarlos y a comprenderlos para convivir mejor. Bueno chicos, ¿qué les pareció ese video? Interesante. Bien, en la información del video anterior se explican las funciones que realizan los seres vivos para mantener la vida, como la organización, adaptación, irritabilidad, metabolismo, reproducción, desarrollo, homeostasis. Copia en tu cuaderno de ciencia natural esas características de los seres vivos con su correspondiente explicación. Más adelante podemos mandar a desarrollar una tarea al respecto. Surgen otras dudas y preguntas después de ver ese video. ¿Qué piensas tú que es la célula? ¿Cómo te imaginas su forma, colores, tamaño? ¿Puedes considerar cuáles son todas las estructuras que están dentro de una célula viva? Que cada una de ellas realiza una función importante para mantener la sostenibilidad de la vida de esa célula. Cuando lees en un libro o ves un video, un documental, donde se explica que todo tu cuerpo está formado por millones y millones de células, ¿has pensado cómo es posible que todas ellas trabajen de manera coordinada para mantenerte vivo, activo, pensante y consciente de la realidad de tu entorno? ¿Puedes imaginar cómo son cada una de las células que constituyen tu cuerpo? ¿Qué forma tienen? Si realizan todas las mismas funciones, si las células tienen alguna forma de comunicarse con sus células vecinas, considerar si las células de la musculatura de uno de tus brazos saben de la existencia de las células que existen en tu cerebro. ¿Será así? ¿Tienen nombres especiales esas células de tu cuerpo?
de acuerdo con la parte de tu organismo donde se encuentran y la función que realizan? ¿Hay células de mi cuerpo más importantes unas de otras para garantizar la funcionalidad de mi organismo y las funciones vitales? Observemos un video cuya información nos ayudará a responder a estas preguntas. La célula es la unidad básica y fundamental de la vida. Todos los seres vivos están formados por células. Independientemente del tipo celular del que hablemos, todas las células tienen tres estructuras en común. La primera de ellas es la membrana celular o membrana plasmática que separa a la célula del exterior. Además, todas las células contienen un citoplasma y todas ellas también contienen ADN o material genético. En la naturaleza existen dos grandes grupos o dos grandes tipos de células, las células eucariotas y las procariotas. Las células eucariotas se caracterizan por tener orgánulos y entre ellos se caracterizan por tener el núcleo, que contiene la información genética. Estas células son células más evolucionadas de organismos superiores, como animales o plantas. Por otro lado, las células procariotas son células menos evolucionadas, más simples, y en ellas el ADN no está en el núcleo, sino que está libre en el citoplasma. Estas células no tienen núcleo. Son características de organismos más sencillos, más simples y de vida unicelular, como las bacterias. ¿Qué son los orgánulos? Pues podemos decir que los orgánulos son pequeños órganos dentro de la célula, con unas funciones muy especializadas y muy concretas. Empecemos hablando del órgano central, del orgánulo central de la célula, que es el núcleo. El núcleo es el centro de mandos celular, ya que contiene el ADN o información genética. ¿Qué le dice a la célula? ¿Qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer? Este ADN puede encontrarse de manera dispersa en forma de cromatina cuando la célula está en estado de reposo, y cuando la célula se va a dividir, el ADN se organiza en unas estructuras denominadas cromosomas que aseguran que los genes se repartan por igual a las dos células hijas. Además, dentro del núcleo también nos encontramos al nucleolo, que es una estructura encargada de fabricar los ribosomas. Una vez producidos, los ribosomas viajan al citoplasma a través de los poros nucleares, y estos ribosomas son estructuras muy importantes, son orgánulos muy importantes para la célula, ya que se encargan de la síntesis de proteínas. Los ribosomas pueden encontrarse libres, flotando en el citoplasma, pero normalmente suelen encontrarse adheridos al retículo endoplasmático. En este caso hablamos de retículo endoplasmático rugoso cuando tiene adheridos ribosomas, o de retículo endoplasmático liso cuando no los tiene adheridos. En ambos retículos ocurre respectivamente la síntesis de proteínas y de lípidos. Cuando viajamos al interior del retículo endoplasmático vemos la síntesis de proteínas. Las proteínas son terminadas por los ribosomas y son empaquetadas en unas vesículas, unos paquetes que hacen que viajen desde donde son producidas, desde el retículo endoplasmático rugoso, viajan hasta el siguiente orgánulo, que es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi se encarga de la maduración de proteínas que ocurre dentro de este orgánulo, y esta maduración consiste en que las proteínas adquieran la configuración espacial tridimensional necesaria para que puedan desempeñar su función. Y además, en muchos casos, también la maduración consiste en la adición de moléculas, como por ejemplo la adición de lípidos a las proteínas o la adición de hidratos de carbono específicos que hacen que la proteína desempeñe su función. Además, las células también presentan vacuolas. Son muy características de células vegetales, que suelen presentar una gran vacuola central responsable de regular su tamaño y su volumen hídrico. También las células animales presentan vacuolas y presentan lisosomas. Los lisosomas son los aparatos digestivos de las células que se van a encargar de digerir todo el material que le sobra a la célula, el material que la célula ingiere, etc. También otro orgánulo es la mitocondria. Podemos decir que la mitocondria o mitocondrias son las centrales energéticas de la célula, ya que en ellas ocurre el proceso de respiración celular.
La respiración celular consiste en quemar nutrientes como hidratos de carbono o como lípidos para obtener energía que la célula necesita para vivir en forma de ATP. Además, la célula contiene un esqueleto, un citoesqueleto interno, que es el responsable de su forma y es el responsable de que los orgánulos estén en la posición correcta. Este esqueleto está formado por microfilamentos de microtúbulos y le da a la célula su forma característica. En células vegetales existen dos orgánulos específicos. En primer lugar, como sabemos, las células vegetales realizan el proceso de fotosíntesis, que consiste en transformar la energía luminosa de la luz en energía química. Este proceso ocurre en el interior de los cloroplastos gracias a que los cloroplastos presentan clorofila, que es el pigmento encargado de captar la energía luminosa. Además, también las células vegetales poseen una estructura característica que es la pared vegetal, que protege a la célula y le da la forma característica. Existen estructuras que son muy características de algunos tipos celulares. Entre estas estructuras, por ejemplo, destacamos en el tracto respiratorio de los humanos, destacamos los cilios. El tracto respiratorio está revestido de unas células con cilios microscópicos que se forman para expulsar al exterior todas las partículas inhaladas en el aire con la expiración. Además, en las células bacterianas también aparecen los flagelos, que son estructuras alargadas que les permiten el movimiento en medios líquidos, son como una pequeña cola. En células humanas el flagelo solo aparece en un tipo celular, solo aparece en los espermatozoides, es el que posibilita que alcancen el óvulo para la fecundación. Por último, decir que, un resumen, las células eucariotas son células de plantas y de animales que tienen núcleo y orgánulos con membrana. Las células procariotas son características de organismos unicelulares, no tienen núcleo ni tienen orgánulos con membrana. Todas las células tienen membrana celular, citoplasma y material genético. Interesante el video. Vamos a hacer un resumen de las cosas más importantes que se vieron en el video. La célula de Irene Castro. La célula es la unidad básica funcional de la vida. Todos los seres vivos están formados por células. Todas las células contienen membrana plasmática, citoplasma y ADN, que es el material genético. En la naturaleza existen dos grandes grupos de células: las procariotas, que vimos que pertenecen ante todos a organismos unicelulares bacterianos, y las eucariotas, que pertenecen a plantas y animales. Las eucariotas poseen núcleo celular y orgánulos o organelas con membrana o membranosos. En el núcleo de la célula eucariota está el material genético. Las células eucariotas se encuentran en organismos como animales y plantas. Las células procariotas son más simples y menos evolucionadas. Las células procariotas no poseen orgánulos o membrana o membranoso, con membrana o membranoso. Tampoco poseen núcleo. El ADN de la célula procariota está libre en el citoplasma. Resumen de la información. Organismos simples de vida unicelular, como las bacterias, son procariotas. El núcleo es el centro de mando celular de las células eucariotas. El núcleo contiene el ADN o la información genética. El ADN se organiza en forma de cromosomas antes de que la célula se divida. Dentro del núcleo se encuentra el nucleolo, el cual participa en la fabricación de ribosomas. Los ribosomas se encargan de la síntesis de proteínas. Los ribosomas pueden encontrarse libres en el citoplasma y adheridos al retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático rugoso es el que tiene adherido los ribosomas. El retículo endoplasmático liso es el que no tiene adherido los ribosomas. En los retículos endoplasmáticos ocurre la síntesis o fabricación de proteínas y lípidos, o sea, lípidos son las llamadas grasas. En el interior del retículo endoplasmático ocurre la síntesis de proteínas. Seguimos con el resumen. Los ribosomas completan la síntesis de proteínas.
Las proteínas terminadas se empacan en vesículas que viajan hacia el aparato de Golgi. El aparato de Golgi se encarga de la maduración de proteínas. La maduración de proteínas consiste en darle a las proteínas su configuración espacial final. En la maduración de las proteínas se añaden a las proteínas moléculas de lípidos, o sea, de grasas, o de carbohidratos, o como lo mencionó ella, hidratos de carbono. Las vacuolas son características de las células vegetales. La gran vacuola central de las células vegetales regula el tamaño de la célula y el volumen de agua o volumen hídrico de la célula. Los lisosomas están presentes en las células animales. Los lisosomas son el aparato digestivo de la célula. Los lisosomas digieren todo el material que sobra en la célula o el que la célula absorbe o ingiere. Las mitocondrias son las centrales energéticas de la célula. Dentro de la mitocondria ocurre el proceso de respiración celular. En la respiración celular, la mitocondria quema lípidos o hidratos de carbono, o sea, carbohidratos, para obtener energía. El esqueleto de la célula o citoesqueleto le da forma a la célula. El citoesqueleto es responsable de que los orgánulos estén en posición correcta. El citoesqueleto está formado por microfilamentos o de microtúbulos. En células vegetales existen orgánulos específicos como los cloroplastos, donde ocurre el proceso de fotosíntesis. En la fotosíntesis, la célula vegetal transforma la energía luminosa en energía química. Los cloroplastos presentan la clorofila, pigmento encargado de captar la energía luminosa. La pared celular o pared vegetal es única en las células vegetales. Protege a la célula y le da su forma característica. Los cilios son típicos en las células de los pulmones de los seres humanos. Los cilios ayudan a expulsar fuera de las vías respiratorias las partículas contaminantes que entran con el aire a los pulmones. Las bacterias cuentan con una especie de cola llamada flagelo. El flagelo le permite a las bacterias moverse o desplazarse. Los flagelos solo se presentan en los espermatozoides humanos. Bien, jóvenes estudiantes, ya para cerrar este tutorial respecto a las células, vamos a ver un video del canal de Smile and Learn que se encuentra en YouTube. Así que vamos a ver este video, el cual resume muy bien todo lo que se ha compartido en las primeras partes de este video tutorial respecto a la célula. Las células eucariotas. La característica fundamental de las células eucariotas es que tienen un núcleo protegido por una membrana. En su interior se encuentra el ADN que contiene el material genético. En su citoplasma se encuentran todos los orgánulos. Las células eucariotas pueden ser vegetales o animales. Las células animales forman los tejidos, y estos a su vez forman los órganos de los animales y de los seres humanos. Según el órgano y el sistema al que pertenece, cada célula tiene una función específica. Una célula animal es una célula eucariota. El ADN está en el núcleo. El núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria. Cuando un animal se reproduce, pasará este material genético a sus hijos. Por este motivo, los hijos tendrán sus mismas características. La membrana es una capa que rodea a la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición, ya que permite la entrada del alimento y la salida de sustancias de desecho. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. La mitocondria es el orgánulo encargado de producir energía a toda la célula. Las células vegetales forman las plantas, árboles, flores, verduras o frutas y se encargan de que éstas puedan crecer y desarrollarse.
Las células vegetales crean su propio alimento a partir de la fotosíntesis. Una célula vegetal es una célula eucariota. El núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria. Cuando la planta se reproduzca, pasará este material genético a sus hijas. Por este motivo, las hijas tendrán sus mismas características. La membrana es una capa que rodea la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición, ya que permite la entrada del alimento y la salida de los desechos. Tiene una pared rígida que permite que las plantas puedan estar de pie. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. Los cloroplastos son los orgánulos donde se producen y almacenan compuestos químicos necesarios para la célula. En los cloroplastos se almacena, por ejemplo, la clorofila, que da el color verde a las plantas y participa también en la fabricación del alimento. La mitocondria es el orgánulo encargado de producir energía a toda la célula. ¿Quieres seguir aprendiendo? Prueba un mes gratis la plataforma educativa de Smile & Learn y disfruta de todos nuestros juegos, vídeos y cuentos interactivos. No lo dudes, descarga Smile & Learn en tu móvil, tablet u ordenador. Muy bien, chicos, con esto concluimos este video tutorial de la clase respecto a aspecto más importante sobre la célula. Así que te esperamos en la próxima clase virtual que trataremos de hacer tan interesante como esta. Muchas gracias por la atención prestada.